Hola, hola, bienvenidos a Ser Salud Emoción. Un gusto estar con ustedes nuevamente. El todo es más que la suma de sus partes. Frase de Aristóteles que la terapia Gestalt toma como principio para también definir parte de su filosofía y de lo que hace. ¿Y esto cómo se relaciona en el tema del día de hoy? Pues bueno, si lo vemos de esta manera, estamos acostumbrados a vernos, a ver al ser humano por partes, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestro desarrollo como personas y en nuestra salud también. Tendemos a vernos como si fuéramos algo raro, en donde hay una disociación de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Y no es así. La realidad es que todo está en el mismo lugar y se manifiesta siempre a través de nuestro cuerpo. Por ello mismo hay una relación directa entre lo que pensamos, sentimos, hacemos y lo que va manifestándose en nuestro cuerpo como dolor, como enfermedad o como aquello que decimos, uy, es que esto no sé por qué me pasó, pero pues yo no tenía nada. ¿De cuántas veces les ha pasado que han tenido alguna enfermedad o algún dolor o algún problema de salud que parece no tener explicación, cuando menos no desde el lugar donde queremos encontrarla? Cuando tenemos algún dolor, cuando tenemos algún malestar físico, por la manera en la que vemos el mundo, por la manera en la que nos vemos a nosotros mismos y por la manera en la que nos han educado y socialmente, cuando menos en el mundo occidental, se trata la salud y se trata al ser humano, no creemos que lo que hacemos, pensamos, sentimos tenga relación directa con nuestro cuerpo, pero sí la tiene. En la acupuntura se dice que hay cosas con las que venimos al mundo que son parte de nuestro diseño. Y dentro de ellas están los síndromes o lo que conocemos como cuestiones genéticas, cosas con las que nacemos. Y en la acupuntura dicen que esto es parte de nuestro diseño y que es lo que tenemos que vivir, y nuestro cuerpo es justo como tiene que ser, porque mediante ese diseño tenemos que aprender algo, tenemos una experiencia de vida, tanto para nosotros mismos como para las personas que están a nuestro alrededor o involucradas directamente con nosotros. Y por otro lado están las cosas adquiridas, es decir, lo que vamos generando a través de nuestra vida, lo que vamos desarrollando a través de nuestra vida. Y esto tiene que ver con un desequilibrio. Y ese desequilibrio tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Como les he mencionado antes, para la acupuntura todos son energías. Y esta energía que regula esa parte de la relación organismo-entorno, que es parte de la propuesta terapéutica de la Gestalt también, que dice que todo se genera en el contacto, que todo, absolutamente todo, se va a desarrollar en relación. De hecho, desde el punto de vista de la Gestalt, no se piensa en las psicopatologías, es decir, en las enfermedades mentales como una enfermedad,
sino se piensa en ellas y se aborda desde un lugar diferente, en donde se habla de esto se presenta por una forma de relación de la persona con su entorno. Es decir, todo se desarrolla en la interacción. Y es ahí en donde coincide con esta visión de la acupuntura. Entonces, vamos a profundizar el día de hoy un poquito más en esta relación. Quédate conmigo. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción. El todo es más que la suma de sus partes. Hace ya varios años trabajé en una clínica que era parte de la Fundación Mexicana para la Fibromialgia. Durante este tiempo atendí a muchos pacientes con este padecimiento. Lo que más me llamó la atención durante el tiempo que estuve ahí fueron varias cosas en realidad. Pero de pronto, cuando yo hacía las historias clínicas, cuando recibía a estos pacientes a la hora de preguntar antecedentes y revisar si había algún evento en donde hubiera habido algún episodio en donde la persona hubiera experimentado mucho dolor, ya fuera por una cirugía mayor, ya fuera por un accidente, ya fuera por un traumatismo cráneoencefálico, cualquier cosa que hubiera podido alterar la respuesta del sistema nervioso central. Mi sorpresa era que no eran tantas las personas que tuvieran un antecedente así, pero sí eran muchas las personas que lo que sí tenían era el antecedente de algún tipo de trauma psicoemocional, o más bien un evento emocional que de una manera o de otra marcó sus vidas. Ya fuera abuso, ya fuera pérdida, ya fueran duelos, situaciones que de una manera u otra grabaron sus vidas, situaciones que de una manera u otra sí significó un parteaguas. Y la mayoría de estas personas a estas situaciones no tuvo el chance de poder hablar de esos eventos por condiciones sociales, por condiciones de vida, por sus entornos. No tuvieron el tiempo de poder realmente averiguar qué les había pasado en estas circunstancias. No tuvieron la oportunidad de poder trabajar con eso. Y al final del día, todo lo que vamos viviendo, todas nuestras experiencias de vida, o más bien nuestras vivencias, sí tienen un efecto y sí tienen un impacto en mí. No es el ya pasó, no pasa nada. No, sí pasan muchas cosas. Todas esas emociones que guardamos por los eventos vividos, que no pudimos canalizar, que no pudimos darle salida, se van quedando ahí. Van generando una memoria. No solamente en mi cabeza, pues, no solamente en una parte de mi cerebro. Generan una memoria en mi cuerpo. De ahí un libro que me encanta y que de hecho cito mucho, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa lo vamos guardando en nuestro cuerpo. Esas memorias
se quedan en mí, se quedan atrapadas, no solamente en la parte de mi cerebro que se encarga de la memoria, no. Se quedan grabadas también físicamente, dejan un registro. Y muchas veces pasa que de ese registro vamos a tener una consecuencia. Y lamentablemente, por decirlo de alguna manera, en la medicina alópata o en el modelo de vida actual, no se le da cabida a esta relación. Digo, cada vez está más estudiado, sí. Las neurociencias en ese sentido, la verdad es que han hecho un paro, porque hay personas que sí se han dedicado y se dedican a ver cuál es el impacto de los eventos y cuáles son las respuestas neurológicas que se generan derivadas de ciertas situaciones o ciertas cosas dentro de lo emocional. Y eso, la realidad es que sí abre como toda una perspectiva. Pero es que esto no es nuevo. Esto siempre ha sido así. Lo que pasa es que no tendemos a ver al todo más que como una suma de partes. De hecho, muchas veces vemos a ese todo, que somos nosotros, como algo raro que descuartizamos y que creemos que no hay una interrelación entre unas y otras cosas. ¿Pero por qué? O sea, ¿no dice la OMS que somos seres biopsicosociales? Entonces, eso quiere decir que somos entes, o que somos individuos, que tenemos una esfera física, que tenemos una esfera psicológica, que tenemos una esfera emocional, que tenemos una esfera social, y yo agregaría tenemos una esfera espiritual. Y por espiritual no me estoy refiriendo a religiones, no, cada quien puede creer en lo que quiera. Me refiero a esa esencia, a ese espíritu, a ese ki, a esa energía, que es más que la suma de sus partes. Entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo creer que lo que pienso, lo que siento, lo que vivo, tiene una relación directa con mi salud? ¿Tú qué crees? A ver, trata de hacer un poquito de memoria e introspección y trata de ir a un momento en el que pasó algo como súper fuerte, ¿no? Que tuviste una experiencia que en su momento te paralizó. Después, ¿qué sentiste? Después, ¿qué sentiste en tu cuerpo? ¿Te diste chance de realmente ver qué fue lo que pasó contigo? ¿O solamente seguiste adelante como diciendo, bueno, ya pasó, a lo que sigue? ¿Te diste chance de ver qué había pasado contigo en eso o te evadiste? Te evadiste para protegerte porque lo que pasó fue lo suficientemente duro que no querías volverlo a tocar. Te evadiste porque socialmente el discurso era el, ay, pero no seas dramático, tienes que seguir adelante. Te evadiste porque independientemente de lo que te pasó, de lo que te estaba pasando, tenías que cumplir ciertas demandas sociales o ciertas demandas de vida y no te quedó de otra.
¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué es importante? Pues porque así como el cuerpo lleva la cuenta, también llega un momento en el que llevamos nuestro cuerpo, que nos llevamos a nosotros como seres, más allá de nuestro organismo, sino en esa unidad que somos, nos llevamos al extremo. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de ideas que también juegan un factor, las cuales tenemos muy casadas, y a través de esas ideas generamos una idea de nosotros mismos, generamos un personaje que tiene que cumplir ciertos requisitos, que tiene que cumplir ciertas demandas, que tiene que cumplir ciertos esquemas para poder pertenecer, para poder ser visto, para que me quieran, para que me acepten. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que cumplir esas demandas? Tú dime. ¿Por qué es importante revisarlo? Porque todo tiene un costo en nuestra vida. Y porque a veces no nos damos cuenta de que eso que quisimos pasar rapidito, pues en realidad ni lo pasamos y sí lo llevamos cargando. Y en algún lugar se va manifestando. Existen muchas formas de mirar esto, desde lo corporal, desde la biodescodificación, desde el significado emocional de la enfermedad, desde el síntoma, desde de qué manera mis síntomas están hablando por mí, en fin. Lugares desde donde verlo hay cantidades. Y ninguno está bien o mal. Para mí, todos aportan. El punto es como la manera en la que los integro para poder abordar y para encontrar el camino con una persona para que pueda encontrar sus respuestas. Es más bien por ahí. Ni que estén bien ni que estén mal, no. Todos se complementan. La medicina tradicional china también tiene, o más bien la acupuntura, también tiene su forma de ver esto. Ellos hablan de que cada órgano y cada entraña va a tener relación directa con una emoción en específico. Y cuando estas emociones están en equilibrio, este par víscera de entraña o víscera y órgano están en equilibrio también. Pero cuando esta emoción se altera, entonces la función de este par, de este órgano y esta entraña, se va a alterar y va a tener cabida la enfermedad. ¿Por qué? Porque al final todo tiene que ver con el cómo me relaciono conmigo mismo y con el entorno. Es decir, cómo voy interpretando los momentos que voy viviendo en la vida. Cómo voy interpretando las vivencias. Cómo voy pasando por esas vivencias. O no. Cómo me voy quedando en el pasado. Cómo en lugar de convertir esa vivencia en experiencia, se queda enquistada en mí. Y como disco de rayado,
vivo una y otra vez esa misma experiencia. Y mientras la estoy reviviendo, estoy mandando esa información a mi cuerpo una y otra vez. Y esto hace que se desequilibre. Y esto hace que al final lo que obtengo de ello es un dolor, una enfermedad, un padecimiento, un lo que sea. ¿Por qué? Pues porque al final del día es algo que no pude resolver. Es algo que sigue ahí. ¿Que puedo fingir demencia? Sí. ¿Que a veces no es tan fácil? Sí. Pero ¿qué es lo que no es tan fácil? Enfrentar ese dolor, tocar realmente ese dolor y esa vivencia, soltar una idea, soltar un pasado, ir en contra de lo que me dijeron que tiene que ser, que debo hacer, que tengo que hacer, ir en contra de lo que me he vendido como verdad aun cuando me haga sentir mal. ¿Qué es lo que es difícil? Pero ¿y entonces cómo le hago? Si todo lo guardo en mi cuerpo, si la información de eso que yo dije que no pasaba nada, si pasó y en realidad siempre está ahí, y entonces ahora ¿qué hago conmigo? ¿No? Para empezar, creo que es importante que aprendamos a sentirnos. Porque en realidad esas respuestas orgánicas de las que hablo a nuestras emociones siempre están ahí. Por ejemplo, en algún momento, o más bien piensen o recuerden, algún momento que les haya sido abrumador, en donde pasó algo que los impactó profundamente, de una manera o de otra. Y no necesariamente tiene que ser una situación desagradable, ¿eh? También puede ser algo abrumador las cosas agradables. También pueden ser cosas agradables que nos abruman completamente y que de pronto no sabemos qué hacer con eso. O sea, no todo en la vida es aquellas vivencias desagradables son las que me causan problemas. Es lo más común, pero también las sensaciones que de pronto tenemos a atesorar porque han sido algo bonito, también es algo que no nos deja avanzar en muchos sentidos. De hecho, para esto los que tienen una explicación que a mí me agrada bastante son los budistas. Y esta explicación yo la aprendí en clases de meditación. Y ellos decían que el gran problema de el occidente es que tendemos a querer aferrarnos a las cosas. Si es algo que me agrada, ¿no? Que me hace sentir bien y que de ahí viene esta clasificación que en lo personal no me agrada de emociones negativas y positivas. No, las emociones no son ni negativas ni positivas, solo son emociones. Más bien, hay emociones que me generan sensaciones que me agradan y hay emociones que me generan sensaciones que me son desagradables. También es cierto que dentro de esa esfera está el hecho de que hay emociones que son aceptadas socialmente y hay emociones que no son aceptadas socialmente. Y también depende del género. Por ejemplo, pareciera que si eres mujer tienes permitido llorar, pero si eres hombre no. Si eres hombre tienes permitido enojarte, pero si eres mujer no. Y así, ¿no?
Volvemos a los comandos de los cuales hablaba hace un momento. Volvemos a esta serie de ideas y de ideologías que de una manera o de otra nos programan y que van a también jugar un papel bien importante en aquello que me permito hacer o no me permito hacer, en aquello que me permito sentir o no me permito sentir. Y eso no quiere decir que no sienta, no. Las emociones y los sentimientos siempre están ahí, las sensaciones también siempre están ahí. Pero, dependiendo de lo que me permita o no me permita, voy a darles un lugar, voy a darles un espacio, voy a darles un reconocimiento o no. Y el problema es ese. Entonces, volviendo a los budistas, ellos dicen que cuando es algo, una emoción que nos agrada o un momento que nos agrada, nos aferramos a él y no queremos dejarlo ir. Cuando es una emoción, una sensación que me resulta desagradable, entonces tampoco quiero quedarme ahí y quiero negarlo o quiero que pase lo más rápido posible. Y el tema es que lo que resistes persiste. Es decir, todo aquello a lo que me resista a sentir o a dejar ahí, a ir, voy a hacerlo más fuerte, voy a hacerlo más resistente. Y entonces, eso va a generar una respuesta en mi organismo. Eso va a generar una reacción. Y eso va a generar la manifestación de algo. ¿De qué? Lo que sea. De hecho, en esta clasificación de las enfermedades y las emociones, sí hay como toda una definición de si hay esta enfermedad, entonces está relacionado con esta emoción o con este conflicto. Dentro de la biodescodificación también, que tiene relación directa con las leyes biológicas del Dr. Hammer, que esto tiene que ver con la nueva medicina germánica, así es como se le llama o como se le nombró a estos postulados del Dr. Hammer, que de ahí viene la biodescodificación, en donde él habla del impacto orgánico que tienen los eventos y que tienen las emociones y el cómo responde el cuerpo, ¿no? Y pues de ahí viene el tema de la biodescodificación. Luego entonces, desde todas estas teorías o estas formas de ver la salud y la enfermedad a través de las emociones, sí hay una relación del esto pasa en relación a esto, ¿no? Y sí, sin embargo, también, desde mi perspectiva, es importante el revisar en cada persona qué hay detrás de lo que está manifestando, del síntoma, de la enfermedad. ¿Por qué? Porque al final del día, para cada individuo, la interpretación que le da a ese algo, a esos eventos, a esas vivencias, es diferente y depende de cada persona. Y entonces puede haber cosas en común, ¿no? Puede haber cosas que cuando, por ejemplo, me enojo muchísimo o cuando hay un evento que la realidad es que no supe qué hacer con él, se me hace un desastre el estómago y el intestino, ¿no? Y eso tendría una explicación de lo que no digiero, lo que no suelto, lo que no proceso. Y sí tiene una relación, si lo vemos en cuanto a
la función del órgano y lo que me está pasando y el cómo lo estoy manifestando. Sí, sí tiene una interpretación así. Y aún así es necesario que cada persona podamos averiguar cuáles son las emociones que están atrapadas. ¿Cuáles son esas emociones que realmente se quedaron enquistadas ahí? ¿Cuál es el origen de eso? ¿Por qué? Pues porque siempre hay un evento, siempre hay una primera vez, por decirlo de alguna manera. Y de esa primera vez generamos una forma de reaccionar a ciertos eventos, a ciertas situaciones. Todo aquello que suene o se parezca o me genere la misma sensación que esa primera vez va a ir a dar a ese mismo lugar. Y entonces muchas veces pasa que no nos damos cuenta como de que estamos pasando durante un día por la misma sensación, no situación, por la misma sensación que se detonó esa primera vez, y entonces regresa el síntoma. Volvemos a sentir exactamente lo mismo, pero no lo cachamos. Y en general utilizamos frases como el, ay, pues si yo estaba bien, y no sé por qué me dio diarrea. Ay, yo estaba bien. Y pues, pero de pronto empecé a sentirme mal del estómago. Seguramente comí algo. Y resulta que, pues en realidad no hubo nada en tu alimentación que fuera diferente. No había nada en realidad orgánico o físico que le diera explicación a ese malestar. Sin embargo, siempre vamos a buscar primero esa respuesta y no el detenerme a revisar lo que pasa es que me incomodó una llamada, por ejemplo. Que a lo mejor la llamada ni fue tan grave ni fue como un evento mayor. Y entonces, como no fue un evento mayor, simplemente lo pasamos por desapercibido. Pero aunque no fuera un evento mayor, esa llamada sí me generó incomodidad, sí me generó molestia, sí generó algo en mí que la realidad es que no lo caché tan bien. Y entonces vino nuevamente una manifestación física. Pero ni siquiera nos detenemos a pensar en esa posibilidad. ¿O sí? ¿Cuántas veces realmente le has hecho caso a tu incomodidad, por llamarla de alguna manera, del momento? ¿Cuántas veces le has hecho caso a este malestar que manifestaste de alguna forma? Ya contrayendo la mandíbula fuerte, porque algo que estabas escuchando, la realidad es que no te gustó, pero ni te diste cuenta que por poco y te rompes una muela. Y entonces y te quedas ahí. Y sigues tu día. Y al otro día, ay, es que tengo un dolor en la mandíbula, pero es que no sé por qué. ¿Quién sabe? A lo mejor mastiqué algo mal. No masticaste nada mal. Contuviste algo en un momento, ni te diste cuenta, ni reparaste en ello, y decidiste que la explicación era cualquier otra cosa, pero no lo que te estaba pasando. ¿Por qué hacemos esto? Porque la realidad es que desde que somos muy niños, nos enseñan a despersonalizarnos de nosotros mismos, a separarnos de nuestro cuerpo.
nos enseñan a que no tenemos que hacerle caso a lo que nos está pasando. A lo que le tenemos que hacer caso es a lo que nos dicen. A lo que le tenemos que hacer caso es a lo que nos piden. A lo que le tenemos que hacer caso es a ser buenos niños. Y en ese ser buenos niños tenemos que obligarnos muchas veces a omitir nuestras necesidades, a omitir el conocimiento de nosotros mismos. Porque yo no estoy diciendo que la gente haga lo que quiera o que no haya reglas o que no haya límites. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que se nos quita la oportunidad de realmente conocernos y realmente explorarnos. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no nos gustan. Y desde ahí vienen esas clasificaciones de bueno o malo. Vienen esas clasificaciones de positivo y negativo. Digo, no creo que haya muchas personas que disfruten sentirse intranquilos. No creo que haya muchas personas que disfruten sentirse enojados. No creo que haya muchas personas que disfruten sentir angustia, ¿no? Sentir miedo. Pues no son sensaciones o no son emociones que sean por definición agradables. No es así. Pero ¿qué es lo que no nos gusta de eso? ¿Qué es lo que realmente es tan malo de sentir enojo? Porque el enojo tiene una función y su función es poner límites. El enojo viene cuando yo tengo la necesidad de decir ya basta a algo. Lo que pasa es que en general está mal visto que yo diga no. Está mal visto que yo diga no quiero, ¿no? Porque, por ejemplo, un ejemplo somero. ¿Cuántas veces han ido a una comida, ¿no? Y por lo que sea, ustedes no quieren comer pastel, ¿no? Y entonces viene toda la perorata de ay, pero es que ¿por qué no te lo vas a comer? Ay, es que me vas a despreciar. Ay, es que ¿por qué me eres así? Ay, es que... Ajá. O sea, está mal visto decir que no. Está mal visto poner límites. Y desde ese lugar entonces empezamos a generar ideas que por ser aceptado, que por ser parte de un grupo, me dicen estas ideas que tengo que aceptar todo y más. Porque como voy a hacer sentir mal al otro. Y así, poco a poco. Entonces, solo por curiosidad, haz el siguiente ejercicio. Haz una lista de las emociones que no te permite sentir. De las cosas que te guardas y te tragas porque no son bien vistas. Y así llegamos al final de un episodio más de Ser Salud Emoción. Comparte en redes sociales, dale like, visita la página de YouTube, visita la página de Instagram. Dale like para que este contenido llegue a más personas y comparte. Ten una bonita semana, fin de semana, lo que sea. Besitos, bye.